Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de sonrisas y por supuesto muchísimo drama. Porque, seamos honestos, ¿quién no ama un buen drama, especialmente cuando se trata de nuestras celebridades favoritas? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha tomado más fuerza que un huracán en la costa, Kerem Bürsin, Hande Erçel y las exigencias de los fans por la verdad. Sí lo sé, el solo nombre de estos dos juntos ya enciende las alarmas de muchos, y es que la historia de amor que vivimos a través de la pantalla, y que aparentemente se extendió fuera de ella, sigue generando controversia y muchísima especulación. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y análisis profundos sobre el mundo del espectáculo turco y latino. Y por supuesto mucho salseo. Así que si les gusta estar al tanto de todo, este es su lugar. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que les traigo hoy tiene de todo: indirectas, rumores, declaraciones ambiguas y sobre todo, la presión implacable de los fans que exigen respuestas. ¿Qué está pasando realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Por qué los fans están tan desesperados por conocer la verdad? Y lo más importante, ¿qué dirá Kerem al respecto? Para entender este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Senkalkapm, o Love is in the air como la conocimos en Latinoamérica. La química entre Kerem y Hande era innegable. No solo eran compañeros de trabajo, sino que parecía que su conexión trascendía la pantalla. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Y efectivamente los rumores se confirmaron, estaban enamorados. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno. Los paparazzi los seguían a todas partes, las redes sociales estallaban con cada foto que publicaban juntos, y los fans, por supuesto, estaban completamente extasiados. Era la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para millones de personas que veían en ellos el reflejo de su propia historia de amor idealizada. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo su final, o al menos eso parece. De repente los rumores de ruptura comenzaron a circular. Ya no se les veía juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y las señales eran claras: algo no andaba bien. Eventualmente la noticia se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La reacción de los fans fue devastadora. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, en cambio, se sintieron traicionados, como si la pareja les hubiera robado una parte de su propia felicidad. Y es que cuando se trata de ídolos, la línea entre la realidad y la fantasía se vuelve muy delgada. La idealización de las relaciones de las celebridades es un fenómeno común, y cuando estas relaciones llegan a su fin, el impacto emocional en los fans puede ser sorprendentemente profundo. Es como si su propia visión del amor y la felicidad se viera amenazada. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido con sus vidas profesionales y personales. Han sido vinculados con otras personas, han protagonizado nuevos proyectos y han intentado, en la medida de lo posible, mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Sin embargo, la sombra de su relación pasada sigue persiguiéndolos. Es un fantasma que resurge constantemente en las redes sociales, en las entrevistas y en las conversaciones de los fans. Parece que la llama de Anker sigue viva en el corazón de muchos. Y es aquí donde entran en juego las exigencias de los fans. A pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, muchos se niegan a dejar ir la esperanza de una reconciliación. Quieren saber qué pasó realmente entre ellos, cuáles fueron las razones de su separación y, sobre todo, si existe alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Esta obsesión por conocer los detalles íntimos de su relación no es algo nuevo. Los fans a menudo sienten una conexión personal con sus ídolos y quieren saber todo sobre ellos, incluyendo sus relaciones amorosas. Los fans han recurrido a todo tipo de estrategias para obtener respuestas. Han analizado cada una de sus publicaciones en redes sociales en busca de pistas, han interpretado cada entrevista que han concedido como si fuera un mensaje en clave y han creado teorías conspirativas de lo más elaboradas. Incluso han llegado a acosar a personas cercanas a la pareja para obtener información. Nada se les escapa.
Cada me gusta, cada comentario, cada palabra es analizada al microscopio en busca de una señal, una confirmación, una esperanza. Algunas de estas teorías son realmente dignas de un guión de Hollywood, se los juro. La presión que ejercen los fans es enorme. Tanto Kerem como Ande se han visto obligados a lidiar con comentarios hirientes, acusaciones injustas y un nivel de intrusión en su vida privada que raya en lo obsesivo. Es comprensible que quieran mantener silencio al respecto, pero ese silencio solo alimenta aún más la especulación y la frustración de sus seguidores. Imagínense tener que lidiar con miles de personas opinando sobre su vida amorosa, cuestionando sus decisiones y exigiendo explicaciones. Es una locura. Recientemente los rumores se han intensificado debido a ciertos comentarios y acciones que se han atribuido a Kerem. Algunos medios de comunicación han afirmado que el actor ha estado enviando señales sutiles a través de sus redes sociales, insinuando que todavía siente algo por Ande. Otros, en cambio, aseguran que simplemente se trata de una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la nostalgia entre los fans. Se ha hablado de mensajes encriptados en sus historias de Instagram, de canciones con letras significativas que comparte en sus redes, e incluso de gestos en entrevistas que podrían interpretarse como una referencia a su relación pasada. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem Bürsin está alimentando las esperanzas de una reconciliación? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones oficiales al respecto, y todo lo que tenemos son especulaciones y rumores. Y aquí, mis chismosos, es donde entra en juego la subjetividad. Cada quien interpreta las señales a su manera, basándose en sus propias esperanzas y deseos. Lo que sí es cierto es que la presión de los fans está aumentando. Cada vez son más las voces que exigen que Kerem Bürsin se pronuncie al respecto, que aclare de una vez por todas cuál es su relación con Hande Erçel y que ponga fin a la incertidumbre. Quieren la verdad, quieren respuestas, quieren saber si su sueño de verlos juntos de nuevo tiene alguna posibilidad de hacerse realidad. Han incluso creado campañas en redes sociales con hashtags como #Kerem Speak Up y #Ankerne et Sansuers, exigiendo que el actor se sincere de una vez por todas. Pero, ¿tiene Kerem la obligación de responder a estas exigencias? ¿Está justificada la presión que están ejerciendo los fans? Aquí es donde la cosa se pone complicada. Por un lado, es comprensible que los fans se sientan decepcionados y que quieran saber qué pasó con la pareja que tanto admiraban. Tienen derecho a expresar sus opiniones y a manifestar sus sentimientos. La conexión emocional que sienten con sus ídolos es real, y es natural que quieran saber el porqué detrás de esta ruptura. Por otro lado, Kerem y Hande son personas con derecho a la privacidad. No tienen la obligación de compartir detalles íntimos de su vida personal con el público, y tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie. Además, la presión constante y el acoso pueden tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Hay que recordar que son seres humanos con sentimientos, no personajes de una serie de televisión. La línea entre admiración y obsesión puede ser muy delgada. Entonces, ¿qué dirá Kerem Bürsin? Esa es la pregunta del millón. ¿Decidirá romper su silencio y aclarar la situación de una vez por todas? ¿O preferirá seguir manteniendo la ambigüedad y dejar que los rumores sigan circulando? Solo el tiempo lo dirá. Quizás espere el momento oportuno para hablar, o quizás simplemente decida que es mejor dejar el pasado en el pasado y seguir adelante con su vida. La decisión es suya, y debemos respetarla. Lo que sí podemos decir es que la situación es delicada y que requiere mucha sensibilidad por parte de todos los involucrados. Los fans deben entender que Kerem y Hande son personas reales con sentimientos reales, y que merecen respeto y comprensión. Y Kerem, por su parte, debe ser consciente del impacto que sus palabras y acciones tienen en sus seguidores, y debe tratar de ser lo más honesto y transparente posible, sin comprometer su propia privacidad. Encontrar ese equilibrio es clave. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin, Hande Erçel y las exigencias de los fans es un reflejo de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es una mezcla de amor, pasión, expectativas, decepciones y, sobre todo, la necesidad humana de creer en los cuentos de hadas. Nos recuerda que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas reales con vidas reales.
Para añadir más leña al fuego, recientemente se filtraron unas supuestas conversaciones de WhatsApp entre un amigo cercano de Kerem y un fan, donde el amigo afirmaba que Kerem aún siente mucho por Hande pero que las circunstancias no son las adecuadas para una reconciliación. Por supuesto, esta información no ha sido confirmada y podría ser completamente falsa, pero ha servido para reavivar aún más las esperanzas de los fans y aumentar la presión sobre el actor. También algunos expertos en lenguaje corporal han analizado entrevistas pasadas de Kerem y Hande juntos, buscando microexpresiones que puedan indicar que aún existe un sentimiento entre ellos. Han analizado sus miradas, sus gestos y su lenguaje corporal en busca de pistas. Aunque estas interpretaciones son subjetivas, han contribuido a mantener viva la llama de la especulación. Y ahora, para concluir este chismecito jugoso, recapitulemos brevemente lo que hemos visto hoy. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel cautivó al mundo, pero su ruptura generó una gran decepción entre los fans. Estos, con la esperanza de una reconciliación, exigen respuestas y presionan a Kerem para que aclare la situación. La pregunta clave es, ¿qué dirá Kerem? ¿Romperá el silencio o seguirá manteniendo el misterio? Pero antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Sus comentarios y apoyo significan el mundo para mí. Y hablando de comentarios, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem debería hablar sobre su relación con Hande? ¿Están de acuerdo con la presión que están ejerciendo los fans? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saber si son team reconciliación o team dejar ir. Y ahora sí, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y mucho drama. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Besos. Y recuerden, el drama nunca descansa.